Me da mucho gusto poder saludarte en este día y desearte una grande bendición en el nombre de Cristo Jesús, de manera que su palabra pueda caer en buena tierra para gloria de su nombre. Hoy queremos analizar cuál es el testimonio que da Dios el Padre respecto al tema de la creación. No se lo pierda. Hay tres cosas puntuales que quiero rescatar en el contexto del testimonio de Dios el Padre para con todo el universo respecto al tema de creación. Y los tres aspectos los voy a tomar del libro de Hebreos, el capítulo 1. Así que rápidamente vamos a leer los versículos 1 y 2 para ubicar el primer aspecto. Dice así: Dios, hablando de Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora escuchen bien: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El testimonio que da Dios el Padre en estos dos versículos es contundente, porque Él dice claramente que aunque muchos han creído que en el principio era yo, el Padre, que estaba creando todo, así como San Juan dice que en el principio más bien era el Verbo, ahora yo quiero testificar, dice el Padre, que el que creó el universo fue mi Hijo. Claramente lo dice el versículo 2. Sin embargo, hay otro aspecto que menciona el Padre en el versículo 8 y 9 de su Hijo Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios: más del Hijo dice. ¿Más de quién dice? Más del Hijo. El Padre está testificando acerca de su Hijo. ¿Y qué dice el Padre de su Hijo en el versículo 8? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Notaste que el Padre está llamando a su Hijo Dios? ¿Notaste que el Padre reconoce que su Hijo es un integrante de su familia? ¿Que su Hijo es uno de los miembros de la familia divina? ¿Notaste también que el Padre dice que su Hijo es eterno porque es por el siglo del siglo? ¿Y que su Hijo es rey porque tiene un trono? Qué maravilloso ver que el Padre testifica estas grandes verdades de su propio Hijo. Dice el versículo 2, el Padre, que su Hijo es el creador del universo. Dice en el versículo 8 que su Hijo es Dios, es decir, es miembro de la familia divina, es eterno porque es por el siglo de los siglos y es rey porque tiene un trono. Pero también dice la Biblia en el versículo 9, hablando el Padre del Hijo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Padre está diciendo que el carácter de su Hijo es idéntico a su carácter, porque así como el Padre ama la justicia y aborrece la maldad, aborrece el pecado, su Hijo también lo hace. Así que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Con razón Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son idénticos en carácter. Pero hay un tercer aspecto que dice el Padre respecto a su Hijo en el contexto de la creación. Y vamos a leerlo ahora en el versículo 10. Palabra de Dios. Y tú, sigue hablando el Padre, de el Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Qué impresionante escuchar nuevamente al Padre ratificar que el que estuvo creando todo en el principio no era Él, porque en el principio era ¿quién? En el principio era el Verbo. El Padre dice: tú eres el creador, hijo mío, y el mundo piensa que soy yo. Pero yo quiero dejar muy claro el testimonio de que en el principio, aunque yo estuve allí contigo, aunque el Espíritu Santo estuvo allí contigo,
el que tuvo la participación directa y activa creándolo todo, fuiste tú, porque tú eres el gran creador. Apreciado amigo que me escuchas, el testimonio es claro y sencillo de la boca de Dios el Padre, y si Dios lo dice, yo lo creo.